Ruth. Introducción. El libro. El breve libro de Ruth, de solo 7 páginas en esta edición, está considerado como una de las obras maestras de la narrativa hebrea. El escenario geográfico es elemental. La región de Moab aparece en la introducción y pasa pronto a una lejanía recordada. El resto se desenvuelve en la aldea de Belén. En cuanto al tiempo, todo sucede en un día, una noche y una mañana, saltando tiempos intermedios. Ni la sustentación narrativa está desarrollada ni los personajes son analizados. Muchas circunstancias se suponen conocidas de los lectores. El patetismo se concentra en algunas frases y unas pocas lágrimas. El júbilo estalla en breves felicitaciones. Todo el relato discurre bajo el signo de la contención, pero la sencillez es uno de los atractivos del relato. El autor construye sabia y discretamente su relato. Se puede reducir a 4 escenas centrales con su respectivo cortejo de preparación, desenlace parcial y pasajes de enlace. La sucesión de las escenas es lineal, en sugerente alternancia. No sería difícil transformar la narración en un drama de 4 actos. Autor, fecha y valor histórico. No conocemos al autor ni tenemos medios para adivinarlo. Tampoco sabemos con certeza la fecha de composición. Algunos indicios hacen pensar en una fecha tardía, otros en un origen antiguo. La historia se sitúa en el pasado, en tiempos de los jueces. Puede ser el modo de hablar durante la monarquía o bien un intento de enlazar con el pasado remoto un presente en que ya no hay monarquía. El interés por David, su patria y su tribu, puede ser recuerdo nostálgico en tiempos de desolación y de esperanza. La actitud frente a matrimonios con extranjeras es liberal, como en textos antiguos, o bien puede ser polémica frente a la reforma de Esdras y Nehemías. El análisis interno del libro no permite su datación, aunque entre los comentaristas actuales predomina la datación tardía, postexílica, que define el sentido. La misma incertidumbre se extiende al valor histórico, aunque la mayoría de los expertos lo consideran hoy un relato de ficción. Lectura religiosa del libro. A primera vista, el libro de Ruth es un hermoso cuento que narra la vida doméstica de 2 mujeres. Este libro se mueve de la tristeza a la alegría, de la angustia a la esperanza, del desamparo a la protección y de la escasez a la abundancia. Ruth y Noemí como personajes principales emergen con la fortaleza de la amistad/amor en la narración, para poder vencer todos los obstáculos que se les presentan. El libro comienza con una hambruna generalizada, muerte inesperada de todos los hombres de una familia, expatriación, incertidumbre, abandono de parte de Dios y soledad de unas viudas desamparadas en medio de una cultura machista. Después que el autor nos dramatiza esta historia con tantas calamidades, nos presenta el valor, la creatividad, la fortaleza y fidelidad de estas 2 mujeres que saben amarse y solidarizarse para descubrir la presencia de Dios en medio de sus tragedias. A pesar de que Noemí y Ruth son 2 mujeres de fe, que confían plenamente en Dios, el Señor interviene solamente 2 veces en todo el relato. En 1,6 Noemí ha escuchado que Dios se ha compadecido de su pueblo y ha puesto fin a la época de hambre. En 4,13 Dios bendice a Ruth al darle un hijo. En el resto de la narración Dios está en silencio, no se comunica a través de sueños, no envía a sus ángeles para aliviar necesidades, tampoco se nos narra ningún ser celestial que anuncie profecías. La audiencia es invitada a descubrir la presencia callada de Dios, que provee pan/sustento, que engendra vida, que bendice la tierra, que manda la lluvia, que multiplica las cosechas, y que suscita un redentor, Booz, para hacer justicia a las mujeres viudas. Al final de la narración la audiencia tendrá que descubrir que Dios está detrás de cada evento, solidarizándose con las personas pobres, marginadas, extranjeras y viudas. El libro, sin embargo, puede también ser leído como parábola del destierro y la repatriación. Apoyándose en el esquema, emigración a Moab, vuelta a Belén. Noemí podría representar a la comunidad judía,
antes madre, fecunda, ahora viuda y sin hijos, antes, hermosa y feliz, ahora desgraciada, desterrada y volviendo vacía, y con todo, puede esperar un futuro dichoso de fecundidad en su tierra, pues todavía la comunidad del Señor es fecunda, todavía la tierra dará sus frutos. Todavía se espera a un nuevo David que entronca con Jesé y hunde sus raíces en Belén de Judá. De ahí es fácil dar el salto a la escatología realizada, Belén, patria de Jesús el Mesías. Así, lo han visto la liturgia y los santos padres. Pero también la historia de Ruth y Noemí nos muestra el proceso de lucha que realizan estas dos mujeres hasta obtener sus derechos, aún más allá de lo que la ley exigía. En este contexto, nuestro pueblo afroindio, latinoamericano que al igual que Ruth y Noemí pasa hambre, tiene que emigrar a otros países, ser dispersado por los sistemas de muerte del imperialismo, perder su identidad cultural, puede encontrar en este libro las esperanzas y las fuerzas para creer en el Dios de la vida, en el Dios de Jesús, de Ruth y Noemí, que aunque parezca que guarda silencio, va transformando la historia. La muchacha forastera 0:1,1 a 22. La muchacha forastera. El capítulo primero consta de 3 partes, 1 a 5, 6 a 18, 19 a 22. En la primera parte, el autor nos presenta magistralmente la desgracia de los personajes, hambre y muerte, que harán contraste con el final feliz del libro, donde Ruth se casará con Booz, y a través de su hijo el pueblo de Israel será bendecido, con la figura del rey David. La segunda sección describe el viaje que realizan de Moab a Belén, con la confesión extraordinaria de amor y lealtad que hace Ruth a su suegra Noemí. La tercera parte nos describe el regreso a casa de Noemí con sus lamentos y el encuentro que tiene con las mujeres de Belén. El libro de Ruth presenta la historia en un determinado momento histórico, el tiempo de los jueces, 1. El autor no menciona a ningún juez en particular, así que el propósito de situar este libro en aquel tiempo parece oscuro. No sabemos si el autor quería conectar y contrastar esta historia con las terribles historias del libro de los jueces. Estaremos a punto de escuchar una historia más de idolatría y de injusticia. O quizás esta vez Dios realice algo nuevo. Reinará la justicia. No solamente la introducción del libro de Ruth nos conecta con el libro de los jueces, también la versión de los LXX pone el libro de Ruth inmediatamente después del libro de los jueces. En este contexto la historia de Noemí y de Ruth servirá de modelo de amistad y de amor para todas las personas. El narrador nos informa de la razón por la que Elimelec emigra con su mujer y sus 2 hijos, el hambre que azotaba la región de Belén. En tiempo de los jueces no se menciona ninguna hambruna. Quizás el autor quiere conectar esta historia con la historia de los patriarcas. En el ciclo de Abraham hay hambre y mujeres estériles, y estos temas estarán presentes en el libro de Ruth. Quizás el tema del hambre sea solo un motivo literario que no tiene nada que ver con la realidad. La referencia a que hubo hambre en el país, 1, solo quiere recordar al lector que de la misma manera que Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob tuvieron que emigrar a otros países por causa del hambre, también Elimelec tiene que hacer lo mismo. Ahora ellos tienen que vivir refugiados en un país extranjero y experimentar la inseguridad que esto implica. Elimelec y su familia proceden de Belén, casa de pan, tierra fértil. Ahora Belén no tiene lo más esencial para sus habitantes y esto obligará a nuestros personajes a sobrevivir en tierra de infieles y pecadores. Recordemos que los habitantes de Moab son descendientes de la relación incestuosa de Lot con su hija la mayor, GN 19,37. ¿Se puede esperar algo bueno de estos hijos del pecado? El autor dramatiza la historia al enviar a sus personajes al exilio, a un país pecador, y deja morir a los hombres allá sin descendencia. ¿Puede ocurrirle alguna otra desgracia a Noemí? Unos pobres, víctimas del hambre, se ven obligados a emigrar al extranjero, al igual que millones de personas, que se ven obligadas a dejar su país, cultura, a causa del hambre, situación política, guerras, etc.
Todas las personas tienen derecho a buscar una forma mejor de vida y emigrar a otros países, especialmente cuando nuestros países han sido explotados y reducidos a la miseria con los sistemas de muerte que los poderosos nos imponen. Permanecieron allá unos 10 años. Después de la muerte de su marido, Noemí perdió también a sus 2 hijos, Mahlón, enfermedad o enfermizo, y Quilión, languidez o agotamiento por enfermedad, justificándose su muerte en que ya su nombre la anunciaba. El autor dramatiza la historia presentándonos a 3 viudas, una anciana y 2 jóvenes. Lejos de entregarse al dolor de sus desgracias y lamentarse por sus pérdidas, estas 3 mujeres valerosas reaccionan positivamente y buscan por todos los medios entender el actuar misterioso de Dios. Noemí, mujer fiel, ha escuchado que el Señor ha atendido a su pueblo dándole pan. 6. Belén vuelve a ser ciudad de abundancia y esperanza para sus habitantes que viven en el extranjero. Las 3 mujeres se pusieron en camino para regresar a la tierra de la prosperidad. Estas mujeres están en continuo movimiento. El autor maximiza los sentimientos de estos personajes. Orfa no las siguió. 14. Noemí dijo a Ruth: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú con ella. 15. Noemí, mujer de años, tiene gran respeto por la libertad. Nunca es fácil expatriarse y dejar lo que a uno le da sentido en su vida. Por esta razón, la decisión que toma Ruth es para imitar. El amor de Ruth por Noemí no tiene límites. Esta declaración es el punto culminante de esta sección: compartir la vida y el sepulcro de Noemí, su pueblo y su Dios. Obsérvese el paralelismo de Ruth con la figura de Abraham. Al igual que Abraham, Ruth viene de un país extranjero, rompe todos los lazos con la patria de origen y no tiene más compañía que una mujer estéril. Como en el caso del patriarca, el sacrificio de Ruth no será en vano. Ella sabe que el Dios de su suegra le hará justicia. ¿Cómo descubrir a Dios en medio de nuestras tragedias? Nos solidarizamos con las personas débiles y vulnerables como lo hizo Ruth con su suegra Noemí. Seríamos capaces de amar sin condiciones y compartir el camino, la vida de la persona amada. Todo Belén se conmueve con la llegada de estas 2 viudas. Las mujeres de Belén inmediatamente reconocen a Noemí, mi alegría, mi dulzura, pero ahora la triste figura de Noemí se define exactamente con el nombre contrastado de Mara, amargada, que ella misma elige. Puede parecer exagerada la afirmación de Noemí, cuando afirma: partí llena de bienes, y el Señor me trae vacía. 21. Uno se puede preguntar, ¿no fue acaso el hambre lo que les obligó a dejar su casa? No olvidemos que estamos en una cultura patriarcal, donde el hombre es el centro y sostén de la mujer. El Todopoderoso la maltrató porque la había dejado sin marido y sin hijos, y esta era la peor tragedia que le podía acontecer a una mujer. La fiel Ruth, después que Noemí la ha llamado varias veces, hija mía, 11 a 13, ahora es simplemente la nuera de Noemí, y peor aún, para el pueblo de Israel, Ruth es una extranjera, la moabita. No obstante, esta moabita sabrá entrar en la historia de la salvación del pueblo judío. La alusión a la siega de la cebada prepara el próximo episodio. ¿Cómo tratamos a las personas extranjeras? Reconocemos sus derechos y les brindamos las posibilidades de una vida mejor. Las aceptamos y reconocemos los valores que traen consigo. 1. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país, y un hombre emigró, con su mujer y sus 2 hijos, desde Belén de Judá a los campos de Moab. 2. Se llamaba Elimelec, su mujer, Noemí, y sus hijos, Mahlón y Quilión. Eran efrateos, de Belén de Judá. Llegados a la campiña de Moab, se establecieron allí. 3. Elimelec, el marido de Noemí, murió, y quedaron con ella sus 2 hijos. 4. Que se casaron con 2 mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, 5 murieron también los 2 hijos, Mahlón y Quilión, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos.
6. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo dándole pan, Noemí, con sus 2 nueras emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. 7. En compañía de sus 2 nueras salió del lugar donde residía, y emprendieron el regreso al país de Judá. 8. Noemí dijo a sus 2 nueras: váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate con piedad, como ustedes lo hicieron con mis muertos y conmigo. 9. El Señor les conceda vivir tranquilas en casa de un nuevo marido. Y las abrazó. Ellas, rompiendo a llorar, 10 le respondieron: de ningún modo. Volveremos contigo a tu pueblo. 11. Noemí insistió: regresen, hijas mías. ¿Por qué quieren venir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. 12. Vayan, hijas mías, vuélvanse, que soy demasiado vieja para casarme. Y aunque pensara que me queda esperanza, y me casara esta noche, y tuviera hijos, 13, van a esperar a que crezcan, van a renunciar, por ellos, a casarse. No, hijas. Mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. 14. De nuevo rompieron a llorar. Orfá se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. 15. Noemí le dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú con ella. 16. Pero Ruth contestó: no insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, yo iré; donde tú vivas, yo viviré; tu pueblo será el mío, tu Dios será mi Dios. 17. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Solo la muerte podrá separarnos, y si no, que el Señor me castigue. 18. Al ver que se empeñaba en ir con ella, Noemí no insistió más. 19. Y siguieron, caminando las 2 hasta Belén. Cuando llegaron, se alborotó toda la población, y las mujeres decían: si es Noemí. 20. Ella corregía: no me llamen Noemí. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. 21. Partí llena de bienes, y el Señor me trae vacía. No me llamen Noemí, que el Señor me afligió, el Todopoderoso me maltrató. 22. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, volvió de la campiña de Moab. Empezaba la cosecha de la cebada cuando llegaron a Belén. El rico del pueblo 0. Un Noemí tenía, por parte de su marido, un pariente de muy buena posición, llamado Booz, de la familia de Elimelec. 2. Ruth, la moabita, dijo a Noemí: déjame ir a recoger espigas al campo, donde un segador me permita ir detrás de él. 02,1 a 23. El rico del pueblo. El capítulo 2 se divide en 3 partes. En los versículos 1 a 3 la escena se desarrolla por la mañana en Belén. En los versículos 4 a 17 el autor artística e idílicamente desarrolla la escena durante el día en los campos de Booz. Por último, los versículos 18 a 23 nos describen el regreso de Ruth por la tarde, a Belén. El capítulo está estructurado por una serie de diálogos, teniendo el tema de la comida, pan y granos, de fondo. El narrador magistralmente trae a escena a un pariente rico del difunto Elimelec, de nombre Booz. Con la aparición de este nuevo personaje, las mujeres y la audiencia tienen un motivo para esperar alguna ayuda que remedie sus necesidades. La solidaridad entre los pueblos del Oriente Medio es fundamental en las relaciones entre pobres y ricos. Los ricos tenían la obligación de proporcionar al pobre todos los medios necesarios para que pudiera subsistir. Este en cambio le tenía que mostrar lealtad y fidelidad. Claro que los ricos frecuentemente se olvidaban de esta obligación y en vez de ayudar a los pobres, los explotaban. Ruth la moabita, la extranjera, la despreciada, tiene iniciativa, no se queda de brazos cruzados, es una mujer que sabe ganarse la vida. Ruth le pide a Noemí que la deje ir a recoger, esta es una palabra clave en toda la narración, espigas al campo, donde un segador le permita ir detrás de él. 2.
La práctica de recoger espigas en tiempos de la cosecha está muy bien legislada en las Escrituras. Hebreas, CFR Edit 24,19. Ruth cumple con todos los requisitos para ir a recoger espigas, es extranjera, posiblemente huérfana, y también viuda. Noemí le da su consentimiento y la vuelve a llamar hija, reconociendo que las dos están en la misma situación y que el destino de la una será la suerte de la otra. Ruth no planea ir al campo del pariente rico de Noemí, ni siquiera sabe de él o del parentesco que éste tiene con Noemí, sino que el destino, la presencia callada del Dios de las viudas, la lleva a una de las tierras de Booz. 3. Dios siempre dirige la vida de las personas que actúan en justicia y se solidarizan con las tragedias de las personas necesitadas. El saludo que hace Booz a sus trabajadores es un saludo formal y de etiqueta, Juez 6,12, Sal 129,8. Este saludo no nos dice nada de la piedad o de la bondad de Booz, simplemente nos informa de las relaciones desproporcionadas entre el amo y los trabajadores. Booz les desea que el Señor esté con sus trabajadores, mientras estos cosechan sus campos. De esta manera, los trabajadores se verán obligados a bendecir al patrón. La pregunta inquisitiva de Booz acerca de la moabita describe la superioridad de éste sobre los empleados, y, especialmente sobre la extranjera. Los trabajadores le informan al patrón todo sobre la moabita, al mismo tiempo que nos informan a los lectores que Ruth no recoge espigas por el derecho que le asistía a hacerlo, sino como un favor. Espigar era un recurso de indigentes, como hemos afirmado arriba. Pero Ruth no quiere reivindicar ningún derecho, solo busca un corazón generoso que libremente se solidarice con ella y le permita recoger las espigas caídas. El destino, aunque previsto por Dios, la lleva a un campo de Booz. Acude a él cuando los segadores llevan ya varias horas trabajando. Booz se solidariza con la extranjera y ésta se tira a los pies del amo. Ruth expresa gratitud y sorpresa por la protección que un hombre rico le proporciona, a ella que es mujer y además extranjera. Ruth se merece dicha bendición por el amor y fidelidad a Noemí. Booz conforta a Ruth y remedia todas sus necesidades, de la misma manera que Dios conforta a Israel. Booz toma bajo su protección a Ruth. Los trabajadores de Booz no serán ya una amenaza para la pobre mujer. Booz remedia las necesidades inmediatas de Ruth al ofrecerle agua y al integrarla como un miembro más de la familia durante la comida. No olvidemos que la comida es sagrada y participar en la comida es consolidar los lazos de amistad. Booz es un hombre generoso que proporciona a Ruth más de lo que ella necesita. Después que Ruth ha majado su cebada, regresa al atardecer con una cosecha abundante. Booz ha cumplido parte de la bendición que él mismo había expresado. 12. Pero el problema de Ruth y Noemí aún no se soluciona. Ruth sigue siendo una viuda, sin hijos y sin posibilidades de ser incorporada totalmente a la comunidad. Ruth regresa a casa con provisiones. Noemí reconoce la bendición de Dios a través del trabajo de Ruth y bendice al hombre que se ha interesado por Ruth. En este momento, Ruth revela la identidad de su protector. Noemí vuelve a bendecir al Señor que no deja de apiadarse de vivos y muertos. Noemí reconoce que no es coincidencia que Ruth hubiese ido a recoger en los campos de Booz, al contrario, reconoce e interpreta este evento como la presencia del Señor. Al final del capítulo 1, Noemí se hacía llamar Mara, amarga, porque se sentía rechazada por Dios y distante con Ruth. Ahora Noemí habla de Ruth como un miembro más de la familia y bendice al Señor por su fidelidad. Booz no solamente es pariente de Noemí y de Elimelech, Booz ahora también es pariente de Ruth. 2,20. Dios ha suscitado un Goel, un Redentor, para estas dos mujeres que han confiado plenamente en el Dios de las personas extranjeras, viudas y pobres. Reconocemos las bendiciones que Dios nos proporciona. Reconocemos que Dios siempre está con la comunidad aún en los momentos más difíciles. Agradecemos a Dios el don de la vida,
2. Noemí le respondió, ve, hija. 3. Se marchó y fue a recoger espigas en el campo, siguiendo a los segadores. Fue a parar a una de las tierras de Booz, de la familia de Elimelec. 4. Y en aquel momento llegaba el de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Respondieron, Dios te bendiga. 5. Luego preguntó al capataz, ¿de quién es esa chica? 6. El capataz respondió, es una chica moabita, la que vino con Noemí de la campiña de Moab. 7. Me dijo, que la dejase ir detrás de los segadores recogiendo espigas hasta juntar unas gavillas. Desde que llegó por la mañana ha estado de pie todo el tiempo, y ahora está aquí descansando un poco. 8. Entonces Booz dijo a Ruth, escucha, hija. No vayas a recoger espigas a otra parte, no te vayas de aquí ni te alejes de mis servidoras. 9. Fíjate en qué terreno cosechan los hombres y sigue a las espigadoras. Ya he dado órdenes a mis criados para que no te molesten. Cuando tengas sed, vete a donde están los cántaros de agua y bebe de lo que saquen los criados. 10. Ruth se echó, se postró ante él por tierra y le dijo, yo soy una forastera, ¿por qué te he caído en gracia y te has interesado por mí? 11. Booz respondió, me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, que dejaste a tus padres y tu pueblo natal y has venido a vivir con gente desconocida. 12. El Señor te pague esta buena acción. El Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te recompense abundantemente. 13. Ella dijo, ojalá sepa yo agradarte, Señor, me has tranquilizado y has llegado al corazón de tu servidora, aunque no soy ni una criada tuya. 14. Cuando llegó la hora de comer, Booz le dijo, acércate, come de este pan y moja la rebanada en la salsa. Ella se sentó junto a los segadores, y él le ofreció grano tostado. Ruth comió, hasta quedar satisfecha, y todavía le sobró. 15. Después se levantó a seguir, recogiendo espigas, y Booz ordenó a sus servidores. 16. Aunque recoja entre los manojos de espigas, no la molesten, más aún, saquen algunas espigas del manojo y déjenlas caer, y cuando ella las recoja, no le digan nada. 17. Ruth estuvo recogiendo espigas en aquel campo hasta la tarde. Después, desgranó lo que había recogido y sacó 45 kilos de cebada. 18. Se la cargó y marchó al pueblo. Enseñó a su suegra lo que había recogido. También sacó la comida que le había sobrado y se la dio. 19. Su suegra le preguntó, ¿dónde has ido a recoger espigas hoy y con quién has trabajado? Bendito él, que se ha interesado por ti. Ruth le contó, el hombre con el que he trabajado hoy se llama Booz. 20. Noemí dijo a su nuera, que el Señor le bendiga, el Señor, que no deja de apiadarse de vivos y muertos. Y añadió, ese hombre es pariente nuestro, uno de los que tienen que responder por nosotras. 21. Entonces Ruth, la moabita, siguió diciendo, también me dijo que no me apartase de sus servidores hasta que no acaben la cosecha. 22. Y Noemí le dijo, hija, es conveniente que salgas con sus criadas, y así no te molestarán en otra parte. 23. De este modo, Ruth siguió con las criadas de Booz, recogiendo espigas hasta acabar la cosecha de la cebada y del trigo. Vivía con su suegra. La noche en el campo 1. Un día su suegra le dijo, 2. Hija, tengo que buscarte un hogar donde vivas feliz. Resulta que Booz, con cuyas criadas has estado trabajando, es pariente nuestro. Esta noche va a ir al campo a separar el grano de la paja. 3. Tú lávate, perfúmate, ponte el manto y baja, allá. Que no te vea mientras come y bebe. 4. Y cuando se eche a dormir, fíjate, donde se acuesta, vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Él te dirá lo que has de hacer. 5. Ruth respondió, haré todo lo que me dices. 6. Después bajó al campo e hizo exactamente lo que le había encargado su suegra. 7. Booz comió, bebió y se puso alegre. Luego fue a acostarse a una orilla de la parva de cebada. Ruth se acercó de puntillas, le destapó los pies y se acostó. 8. A medianoche el hombre sintió un escalofrío,
se incorporó y vio una mujer, echada a sus pies. 9 preguntó, ¿quién eres? Ella dijo, soy Ruth, tu servidora. Extiende tu manto sobre tu servidora, porque tienes derecho a rescatarme casándote conmigo. 10 Él dijo, el Señor te bendiga, hija. Esta segunda obra de caridad es mejor que la primera, porque no te has buscado un pretendiente joven, pobre o rico. 11 Bien, hija, no tengas miedo, que haré por ti lo que me pidas, porque todos los del pueblo ya saben que eres una mujer virtuosa. 12 Es verdad que a mí me toca responder por ti, pero hay otro pariente más cercano que yo. 13 Esta noche quédate aquí, y mañana por la mañana, si él quiere cumplir su deber familiar, que lo haga. Enhorabuena, si él no quiere, lo haré yo, te lo juro. Acuéstate hasta la mañana. 14 Ella durmió a sus pies hasta la mañana, y se levantó cuando la gente todavía no llega a reconocerse, porque Booz no quería que supiesen que la mujer había ido a ese lugar. 03,1 a 18 La noche en el campo. El capítulo tercero es muy similar al anterior. Los dos capítulos comienzan y terminan con un diálogo entre Noemí y Ruth. En medio de los dos capítulos tenemos un diálogo entre Ruth y Booz. En el capítulo segundo, la escena se desarrollaba en pleno día, en un lugar abierto, campo de Booz, donde se tenían que seguir ciertas normas sociales entre Booz y Ruth. Ahora el autor nos sitúa en la arena opuesta, en plena noche y en un espacio privado. En esta escena no existe la necesidad estricta de seguir las normas impuestas por el género, la nacionalidad, la edad y clase. Ruth y Booz interactúan de una manera muy diferente. Ruth nuevamente es la que inicia y toma decisiones, Booz simplemente reacciona a las propuestas de Ruth. El autor ha creado un ambiente de misterio, de secretos y de ambigüedad entre los dos personajes. Ruth sabe más que Booz. Escándalo para la audiencia. Noemí, que en el capítulo anterior estaba resignada a un futuro incierto, ahora emerge astutamente con un plan, aunque peligroso, que puede asegurarles la vida. Noemí le da ciertas instrucciones a Ruth, y esta fiel a su suegra las cumple, al pie de la letra. Una vez que Booz come y bebe, tal y como había predicho Noemí, el autor nos informa de otro detalle: Booz comió, bebió y se puso alegre. 7. La borrachera de Booz ayudará a los planes de estas intrépidas mujeres. De pronto despierta y se encuentra a Ruth. Booz no cumple con el rol que ha dicho Noemí, no sabe qué hacer ni qué decir. Ante la indecisión e ignorancia de Booz, Ruth toma la iniciativa y le ordena la obligación que tiene para con ella y para con Noemí. Booz acepta ser el redentor y salvador de estas dos mujeres. Ruth llega a casa, le reporta todo lo que sucedió a Noemí, y ésta conforta a Ruth. Noemí nos anticipa el desenlace de esta historia, porque sabe que Booz no descansará hasta que se resuelva enseguida la situación de ella y de Ruth. 3:15 Booz le dijo, trae el manto y manténlo bien abierto. Le midió 6 medidas de cebada, la ayudó a cargarlas y Ruth volvió al pueblo. 16 Al llegar a casa de su suegra, ésta le preguntó, ¿qué tal, hija? Ruth le contó lo que Booz había hecho por ella. 17 Y añadió, también me regaló estas 6 medidas de cebada, diciéndome, no vas a volver a casa de tu suegra con las manos vacías. 18 Noemí le dijo, quédate tranquila, hija, hasta que sepas cómo se arregla todo esto, que él no descansará hasta resolver hoy mismo este asunto. La boda 0. DT 25,5 a 10. Un Booz, por su parte, fue a la plaza del pueblo y se sentó allí. En aquel momento, pasaba por allí el pariente del que había hablado Booz. Lo llamó, oye, fulano, ven y siéntate aquí. El otro llegó y se sentó. Booz reunió a 10 ancianos y les dijo, siéntense aquí, y se sentaron. 3 Entonces Booz dijo al otro, Noemí ha vuelto de los campos de Moab y ha puesto en venta la tierra que era de nuestro pariente Elimelec. 4 He querido ponerte al tanto y decirte, cómprala ante los aquí presentes, los ancianos,
si es que quieres rescatarla, y si no, dímelo, porque tú eres el primero con derecho a rescatarla y yo vengo después de ti. El otro dijo, la compro. 5 Booz prosiguió, 04,1 a 21 la boda. Este último capítulo presenta la solución del caso jurídico planteado en el capítulo anterior, la culminación del romance y el desenlace general del drama de Noemí y de Ruth. Los acontecimientos tienen lugar en la plaza del pueblo y se desarrollan en forma de acto oficial. Después, se narra el matrimonio de Booz y de Ruth, y el nacimiento de su hijo Obed. El libro concluye con la genealogía de David. Muy de mañana, como había prometido a Ruth, 3,13, Booz se dirige a la plaza del pueblo y se sienta allí. En la antigüedad, la plaza era el punto obligado de reunión, ahí se resolvían y se discutían los casos jurídicos. La plaza, al igual que el mercado, eran espacios abiertos, donde los hombres interactuaban y socializaban entre ellos. Por tal motivo, la plaza también era el sitio ideal para encontrarse con cualquier hombre en las antiguas poblaciones orientales. Cuando Booz ve pasar al pariente más próximo, le llama y le invita a sentarse a su lado. El autor no menciona el nombre del pariente más próximo de Elimelec, posiblemente porque se trate de un personaje secundario, como la mayoría de los hombres que aparecen en la narración, de la que solo interesa la renuncia pública a sus derechos. Booz quiere hacer todo legal, por eso convoca a 10 ancianos de la comunidad para que actúen como testigos cualificados del acto público que se va a celebrar. Booz comienza astutamente tratando el tema del campo que se debía rescatar, sin mencionar a la moabita, y el pariente decide comprar el campo, pero se echa atrás porque la moabita le perjudicaría sus intereses propios y los de su familia. Como gesto simbólico de la renuncia a sus derechos, el pariente se quitó la sandalia y se la dio a Booz, DT 25,7 a 10. Entonces Booz declaró solemnemente ante los testigos que asumía todas las responsabilidades. Los ancianos bendicen a Booz por su generosidad y evocan a las matriarcas de Israel, Raquel y Lía. También, evocan e invocan a Tamar, quizás porque es extranjera como Ruth. Según las escrituras hebreas solamente en Tamar y en Ruth se cumple la ley del levirato. El coro de mujeres que había intervenido al principio, 1,19, para constatar la aflicción y desolación de Maraló, hace ahora para glorificar al Dios de las viudas y extranjeras, porque ha resuelto todas las dificultades. El acto de colocar al niño en el regazo nos recuerda el ritual de adopción, GN 30,3 a 8, 48,5 a 12, 50,23. A través del niño Obed, servidor, estas valerosas y fieles mujeres entran en la historia de la salvación, no solamente por ser antecesoras del rey David, sino por ser antecesoras de Jesús. Concluye aquí la historia de Ruth y de Noemí que, a pesar del ambiente de indiferencia y desamparo que les rodea, siguen siendo modelo para nuestra comunidad cristiana. En la lucha de Noemí y de Ruth por la vida, nuestra comunidad puede ver reflejada su misma lucha. En Ruth y en Noemí, nuestras mujeres deben de emerger como sujetos y valorar su género en la iglesia. En la historia de Ruth y de Noemí, los hombres tenemos un modelo para aprender a valorar y a caminar con nuestras hermanas, las abuelas, las viudas, las vírgenes que confían plenamente en el Dios de la vida. 4. Al comprarle esa tierra a Noemí adquieres también a Ruth, la moabita, esposa del difunto, con el fin de conservar el apellido del difunto junto con su herencia. 6. Entonces el otro dijo, no puedo hacerlo, porque perjudicaría a mis herederos. Te cedo mi derecho, a mí no me es posible. 7. Antiguamente había esta costumbre en Israel, cuando se trataba de rescate o de una compra-venta. Para cerrar el trato se quitaba uno la sandalia y se la daba al otro. Así se hacían los tratos en Israel. 8. Así que el otro dijo a Booz, cómpralo tú. Se quitó la sandalia y se la dio. 9. Y entonces Booz dijo a los ancianos y a la gente, hoy los tomo por testigos de que adquiero todas las posesiones de Elimelec, Quilión y Mahlón de manos de Noemí. 10. Y de que adquiero como esposa Ruth, la moabita, mujer de Mahlón,
con el fin de conservar el apellido del difunto junto con su herencia, para que no desaparezca el apellido del difunto entre sus parientes, ni sea olvidado en este pueblo. Son testigos. 11. Todos los allí presentes respondieron, somos testigos. Y los ancianos añadieron, que a la mujer que va a entrar en tu casa la haga el Señor como Raquel y Lía, las dos que construyeron la casa de Israel. Que tengas riqueza en Efrata y renombre en Belén. 12. Que por los hijos que el Señor te dé de esta joven tu casa, sea como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. 13. Así fue como Booz se casó con Ruth. Se unió a ella, el Señor hizo que Ruth concibiera y diese a luz un hijo. 14. Las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea Dios, que te ha dado hoy quien responda por ti. El nombre del difunto se pronunciará en Israel. 15. Y el niño te será un descanso y una ayuda en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, la que tanto te quiere, que te vale más que 7 hijos. 16. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. 17. Las vecinas le buscaban un nombre, diciendo, Noemí ha tenido un niño, y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Jesé, padre de David. 18. Lista de los descendientes de Fares. Fares engendró a Jezrón. 19. Jezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. 20. Aminadab engendró a Naxón. Naxón engendró a Salma. 21. Salma engendró a Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé y Jesé engendró a David.